Vamos a ver el último sublenguaje que nos queda, el lenguaje de control de datos. Ya hemos visto el lenguaje de definición de datos para poder crear, modificar y eliminar tablas. También hemos visto el lenguaje de manipulación de datos para seleccionar, insertar, actualizar o eliminar registros. Hemos visto también el lenguaje de control de transacciones para ejecutar distintas operaciones de forma atómica. Y por último, veremos el último de los sublenguajes, el de control de datos, donde trabajaremos con usuarios otorgando y quitando privilegios. Vamos a empezar por crear usuarios. Accedemos a nuestro servidor MariaDB. Y para crear usuarios utilizamos la instrucción createUser, create user. Y aquí debemos indicar dos cosas, tanto el nombre del usuario como el host o la máquina desde la que se va a conectar. Por ejemplo, podemos hacer Fernando, vamos a introducir entre comillas simples, aunque no es obligatorio, Fernando, arroba, y el host. El host puede ser una máquina concreta, una IP 192.168.1.15, puede ser un dominio, podría ser micentro.com, puede ser incluso un comodín de los que vimos con el like, por ejemplo, el porcentaje, que sería cualquier valor, cualquier host, cualquier máquina, se podría conectar desde cualquier sitio. O incluso podemos hacer 192.168.1. Y se podría conectar cualquier equipo dentro de ese rango. Por último, si queremos que solo se pueda conectar de forma local, utilizaremos localhost. De esta forma, el usuario Fernando solo se podrá conectar desde la propia máquina donde se encuentra el servidor. Si no indicamos nada más, se supondrá que es un usuario que accede sin contraseña. Si queremos darle una contraseña, tenemos que poner identified by y entre comillas la contraseña. Por ejemplo, mi password. De esta manera ya estará creado el usuario. Para cada cuenta, createUser crea una nueva fila en la tabla mysql.user, es decir, la tabla user dentro de la base de datos MySQL, que no tiene ningún tipo de privilegio. Este usuario Fernando, de momento, ahora no tendrá ningún privilegio. Solo podrá conectarse a la base de datos y ya está. Para poder ver los usuarios que tenemos dados de alta, lo podemos hacer con una select asterisco from mysql.user. Acordaos que esto es la base de datos y esto es la tabla. Lo vamos a hacer con _G porque hay muchas columnas y de esta forma lo podemos visualizar mejor. Fijaros, de momento tenemos el usuario Fernando que se puede conectar desde localhost con su contraseña, que viene por supuesto cifrada, y pues todos los privilegios que de momento son no. El privilegio para select, para insert, para update, para todos los privilegios. Además de este usuario, pues tenemos uno de php_admin, que si os acordáis lo instalamos al principio del curso, otro MySQL y el usuario administrador, el usuario root, que sí que tiene todos los privilegios activados. Bueno, ¿y cómo podemos cambiarle el nombre a un usuario ya existente? Tenemos el comando rename user, indicamos el usuario que queremos cambiar, Fernando localhost, y le podemos decir tú y el nuevo nombre, por ejemplo fer@localhost. De esta manera cambiamos el nombre de Fernando por el de Fer. Lo podemos comprobar haciendo la select de antes, que ahora el usuario es Fer, ya no es Fernando, sigue siendo del host localhost. Y si queremos cambiarle la contraseña, pues tenemos la instrucción setPassword for el nombre del usuario, Fer,
localhost igual, y utilizamos la función password que nos cifrará el texto que introduzcamos aquí, la contraseña, nueva pass, y la guardará ya cifrada. De hecho, si os fijáis aquí, la contraseña acaba en 45, si volvemos a hacer la select, ahora ha cambiado la contraseña. Como los datos están guardados en la tabla user, también se podría hacer todo esto actualizando directamente esa tabla. Por ejemplo, para cambiar el nombre y el host de un usuario, vemos que si hacemos un desc de la tabla user, mysql.user, tenemos un montón de columnas, pero tenemos una que es user con la U mayúscula y una que es host. Podríamos directamente hacer un update. Hacemos un update de la tabla user, mysql.user. Vamos a poner el host, el comodín para que pueda acceder desde cualquier host. User lo vamos a dejar otra vez como Fernando, donde el usuario era Fe. Esta no es la forma más recomendada para hacerlo. Si lo hacemos como hemos visto antes, el sistema gestor de base de datos cubre todas las dependencias, si las hubiese. Por ejemplo, si hay algún cambio de privilegios, tendremos que utilizar la instrucción flash privileges para que se actualicen. Para eliminar un usuario, como podéis deducir, utilizaremos drop user y el nombre de usuario. En este caso podría ser Fernando @comodín. De esta manera eliminaríamos tanto el usuario como todos los privilegios asociados. Una vez que tenemos los usuarios, tendremos que controlar los privilegios que tiene cada uno de ellos. Para no tener que hacer siempre referencia a la base de datos MySQL, vamos a acceder a ella con use MySQL. La instrucción show grants nos sirve para ver los privilegios de los usuarios. Si no indicamos el usuario, mostrará los privilegios del usuario actual. Show grants. Como he accedido con el usuario root, podemos ver que tenemos todos los privilegios y más adelante veremos la sintaxis de esta instrucción. Si queremos ver los privilegios del usuario Fernando, lo podemos hacer con show grants for y el nombre del usuario. En este caso, Fernando @porcentaje. Veis que aparece el privilegio usage, que realmente solo es privilegio de acceso para acceder al sistema gestor de base de datos. Estos privilegios se asignan en diferentes niveles, de más genéricos a más específicos. El nivel global afectaría a todas las bases de datos que tengamos en el servidor. Y estos privilegios los podemos encontrar, como ya hemos visto, en la tabla user. Si hacemos un desc user de todas las columnas, pues podemos ver que tenemos los privilegios para seleccionar, para insertar, para actualizar, etc. Estos privilegios afectarían a todas las bases de datos que tengamos en el servidor, lógicamente para un usuario y un host. Para otorgar a un usuario privilegios para hacer todas estas operaciones, lo haremos de la siguiente manera. Con grant all para indicarle que son todos los privilegios, on ya deberíamos decirle cuál es la base de datos y la tabla concreta. Podemos utilizar el comodín asterisco para indicar que son todas las bases de datos, después punto y el nombre de la tabla, también un asterisco para decirle que son todas las tablas. Después to y el usuario al que queremos asignar dichos privilegios. Fernando @porcentaje. Ya le hemos asignado los privilegios. Podremos verlo con show grants. For
y el usuario. Ahora vemos que tiene ya todos los privilegios asignados para todas las bases de datos y todas las tablas. Además, si vemos la información de la tabla user, select asterisco from user, pues ya podemos ver que todos los privilegios aparecen que sí, excepto este de aquí, que ya veremos más adelante por qué es, pero todos los demás están activados. También veremos después que en vez de grant all, podemos decir grant y algunos de estos privilegios en concreto, no tienen por qué ser todos. Del mismo modo, podemos eliminar privilegios con revoke. Sería revoke. En este caso, como eran todos los privilegios, all on base de datos punto tabla from, aquí ya no es to, es from, y el nombre de usuario, Fernando, porcentaje. De esta manera, pues podemos ver que volvemos a estar con el privilegio solo de uso. Bueno, pues este es el nivel global, que afecta a todas las bases de datos y a todas sus tablas. Los privilegios a nivel de base de datos, un nivel inferior, se almacenan en la tabla DB de la base de datos MySQL. Podemos ver la descripción de la base de la tabla DB. Vemos que aquí, además de aparecer el nombre de usuario y del host, también tenemos el nombre de la DB, es más específico, pues para cada base de datos podemos tener unos privilegios activados o no activados. Si vemos la información que contiene esta tabla, con select asterisco from DB, fijaos que aquí tenemos el usuario phpMyAdmin, pero no tenemos ni el usuario root ni el usuario Fernando. ¿Por qué? Pues si no queremos concretar ninguno de los privilegios globales, pues aquí no habrá nada. Es decir, estamos cogiendo los privilegios globales. Si quisiéramos concretar algo, pues ya lo añadiríamos aquí en esta tabla. Vamos a darle permisos al usuario Fernando para realizar todas las operaciones, todas sobre la base de datos almacén. Pues grant all on almacén, que es la base de datos, punto todas las tablas, pues punto asterisco, tú, Fernando, porcentaje. Ahora si hacemos un show grants, veis que tenemos para los permisos globales solo el uso, pero específicamente damos privilegios a todas las operaciones en la base de datos almacén. Es un nivel más específico. Aún podemos ser más específicos. Podemos definir privilegios a nivel de tabla. Estos se encuentran en la tabla tables priv. Si hacemos un select asterisco from tables priv, vemos que no hay nada. Igual que hemos dicho antes, solo aparecerán registros si hemos especificado privilegios a este nivel. Por ejemplo, vamos a darle privilegios para realizar cualquier operación dentro de la tabla gamas productos de la base de datos jardinería. Pues grant all on jardinería, que es el nombre de la base de datos, punto gamas productos, tú y el nombre del usuario, Fernando. Si volvemos a hacer un show grants, pues tenemos los tres niveles, el nivel general, a nivel de base de datos y a nivel de tabla. Y todavía podemos ir a una mayor concreción sobre columnas específicas. Podemos hacer un grant y en este caso en vez de all vamos a definir concretamente la operación select, grant select. Si queremos definir privilegios sobre columnas específicas, habrá que definirlo aquí entre paréntesis. Por ejemplo, vamos a definir privilegios sobre la tabla empleado
de la base de datos empleados de ML, pero solo a las columnas codem, el código del empleado, y no mem, el nombre del empleado. Pues codem, nomem, y después, pues lo que ya hemos visto, on, nombre de la base de datos, empleados de ML, punto, el nombre de la tabla, empleado. Tú, Fernando, arroba porcentaje. Podemos comprobar que ya nos aparece también los privilegios otorgados sobre la tabla empleado de la base de datos empleado de ML a estas dos columnas concretas. También podemos verlo con una select asterisco from columns priv. En vez de tables, pues ahora será columns. Y aquí tenéis justamente los dos registros, uno para la columna codem y otro para la columna nomem. Todavía nos quedaría un nivel más, que es el nivel de rutinas, que todavía no sabemos lo que es y que veremos en próximos temas. Vamos a probar todo esto accediendo con el usuario Fernando. Vamos a salir de la consola de MySQL con exit y accedemos con MySQL -u Fernando -p. Nos pide la contraseña. Ya estamos dentro. Lo primero que vamos a hacer es mostrar las bases de datos, a ver qué nos aparece con show databases. Bueno, pues solo nos deben aparecer aquellas bases de datos en las que tenemos algún privilegio. Lógicamente yo tenía más bases de datos, pero aquí no aparecen todas. Vamos a empezar con la base de datos almacén, con use almacén. Deberemos tener privilegios sobre todas las tablas. Si hacemos un show tables, nos aparecen todas las tablas y podemos efectuar cualquier consulta. Select asterisco from unidades. Sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa con la base de datos jardinería. Aquí solo teníamos privilegios en la tabla camas productos. Si hacemos un show tables, solo nos va a mostrar la tabla gamas productos. Podríamos trabajar con ella con una select asterisco from gamas productos y funciona bien. Pero si intentamos hacer una select de otra tabla, por ejemplo, select asterisco from clientes, nos dice que el comando ha sido denegado al usuario Fernando para la tabla clientes. Claro, no tenemos privilegios. Por último, vamos a ver qué pasa en la base de datos empleados de ML. Use empleados de ML. Aquí si mostramos las tablas, nos aparece solo la tabla empleado, pero si os acordáis, solo tenemos privilegios sobre alguna columna, no sobre todas. Si intentamos hacer una select asterisco, es decir, de todas, from empleado, nos va a decir que no tenemos permisos para hacerlo. Es más, si describimos la tabla, si hacemos un desc empleado, solo nos aparecen las dos columnas sobre las que tenemos privilegios. Podríamos hacer cualquier select que involucre a esas dos columnas. Select nomem from empleado. Esto sí. Como veis, primero se comprueban los privilegios de mayor nivel, los genéricos. Si no hay, se va comprobando el siguiente nivel. Si no hay, el siguiente nivel, etc. Imaginad cómo podemos trasladar todo esto a las vistas para adaptar el esquema externo de la base de datos para cada usuario. Y ya para finalizar vamos a ver las operaciones sobre las que podemos asignar permisos y ejemplos completos. Aquí tenéis la sintaxis completa del comando grant. Como hemos visto, con grant el tipo de privilegio, que puede ser all o puede ser los diferentes privilegios separados por comas. Después tenemos on y el nombre de la tabla con el formato base de datos punto nombre de tabla o bien con asteriscos, con comodines.
Después tú, el nombre del usuario y opcionalmente si queremos poner contraseña, identified by y la contraseña. Si recordáis, hemos visto en un principio que había un privilegio que con el grant all no se le asignaba y era el grant option, este de aquí, grant option. Bueno, pues si quisiéramos que tuviese este privilegio, deberíamos hacerlo al final de todo con with grant option. Con with grant option lo que conseguimos es permitir a ese usuario que asigne permisos a otros usuarios. ¿Qué permisos va a poder asignar a otros? Pues como máximo los que él tenga, más no. Y además de with grant option, también tenemos otras opciones como with max queries per hour, es decir, máximo de consultas por hora. En consultas englobamos todo, seleccionar, insertar, eliminar. También podemos definir un máximo de actualizaciones por hora, un máximo de conexiones por hora o un máximo de conexión de usuarios. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de tipos de privilegios que podríamos colocar aquí. Os he puesto un enlace a la documentación oficial de MariaDB, donde volvemos a tener toda la sintaxis. Un interesante que no he comentado es esto de aquí, creación implícita de cuentas, es decir, si utilizamos la instrucción o comando grant sobre un usuario que no existe, lo va a crear. Después tenemos los niveles de privilegio que ya hemos visto, pues los niveles globales, los de base de datos, tabla, columna y después funciones y procedimientos. Nos explica también el privilegio de usage, que es el de uso, simplemente uso, all privileges, que sería todos los privilegios, el grant option, que sería para poder asignar privilegios a otros usuarios. Y aquí viene lo interesante. Dentro de los privilegios globales que hemos visto, además de all, podemos definirlos individualmente estos privilegios. Por ejemplo, podemos definir privilegio create user para que el usuario pueda crear usuarios. El file, que sería para permitirle trabajar con ficheros externos, como vimos con el load data. El grant option, que ya conocéis. Después tenéis también otros privilegios de nivel de base de datos que tenéis pues para crear, para eliminar bases de datos. En los privilegios de la tabla pues tenemos para modificar la estructura de la tabla, crear tablas, crear vistas, eliminar filas, borrar la estructura de la tabla, crear índices, insertar registros, seleccionarlos, actualizarlos y demás. Dentro de los privilegios de columna pues tenemos insert y entre paréntesis, como hemos visto, separados por comas, las columnas sobre las que podremos insertar. Tenemos también para actualizar y demás. Vamos a ver entonces ejemplos concretos. Este de aquí nos dice, vamos a otorgar privilegios de inserción, selección, actualización, eliminación, crear, eliminar y modificar estructuras de tabla sobre la base de datos empleados, sobre todas las tablas de la base de datos empleados, al usuario uso1 que se podrá conectar desde cualquier subdominio dentro del dominio severo8a.es, que está identificado con esta contraseña y además le decimos que solo puede hacer 10 consultas o 10 queries por hora y solo puede hacer 10 actualizaciones como máximo por hora. Otro ejemplo, aquí lo que hacemos es otorgar privilegios para insertar y seleccionar solo en la tabla centro de la base de datos empleados a, y fijaros que aquí pues colocamos dos usuarios separados por comas, también lo podemos hacer. El usuario 2 que se conecta con este dominio completo identificado por esta contraseña y el usuario 3 que se conecta con este host identificado por esta contraseña. Aquí, este ejemplo es más sencillo, lo que vamos a hacer es darle privilegios de todas las operaciones, como ya sabéis, salvo la de grant option, para todas las tablas, todas las bases de datos, a un usuario llamado superuso, que se conectará desde cualquier host, identificado con esta contraseña y además aquí sí que le añadimos ya el privilegio para poder asignar privilegios a otros usuarios. En este ejemplo lo que vemos es que asignamos privilegios de selección sobre las columnas
código de empleado y nombre de empleado, de la tabla empleado, base de datos empleados, a este usuario identificado por esta contraseña. Bueno, y aquí tenemos 3 versiones en las cuales damos solo privilegio de uso para todas las tablas de todas las bases de datos al usuario 3. Aquí, fijaros que no indicamos ningún host. Si no indicamos ningún host, por defecto sería como el comodín, es decir, puede ser cualquier host identificado con esta contraseña. ¿Qué pasa en este siguiente caso? Bueno, aquí el usuario 5 le decimos que puede conectarse desde la dirección 10.28.56. Lo que sea, cualquier valor que hubiese aquí. Incluso otra forma de hacerlo sería dando la dirección del host barra y la máscara, también funcionaría. En este caso se pueden conectar todos los equipos de la 10.28. Lo que sea. Y un ejemplo de eliminar privilegios, eliminamos el privilegio de inserción en la tabla centro de la base de datos empleado al usuario el usuario 2, que se conecta desde este host. Y también podemos eliminar todos los privilegios en todas las tablas de todas las bases de datos a un usuario concreto. Pues esto sería la forma que tenemos con el lenguaje SQL de controlar los datos mediante usuarios y sus privilegios. Nos vemos en el siguiente vídeo.